Hoy les enseñaré cómo desmontar un Asus TUF Gaming paso a paso. La idea de este video es que conociendo su desmontaje y sus componentes, puedas así mismo ser tú quien le da soporte a tu equipo. También decirles que el modelo en concreto que vamos a desmontar es el FC505, pero vamos, el concepto de desmontaje es el mismo, la forma tal vez un poco diferente, pero casi que son la misma cosa. Ok, vamos con las herramientas que vamos a usar. Principalmente será un destornillador de estrella, algo que nos sirva de palanca para poder abrir la laptop, y si vas a hacerle mantenimiento necesitarás de algunas brochas para remover el polvo y pasta térmica, claro. Si estás interesado en el juego de herramientas que tengo, el enlace de compra estará en la descripción del video. Vamos a colocar algo debajo de la laptop para evitar rayar la carcasa. Yo usaré este mousepad. Quitaremos los tornillos que se encuentran debajo, son en total 11 y tienen un orden específico. No creo que te equivoques, si colocas un tornillo pequeño en donde van los grandes, simplemente no casará. Una vez retirados los tornillos, recuerda ser ordenado con ellos, la idea es que no sobre ninguno. Listo, con los tornillos retirados del chasis procedemos a introducir una herramienta que nos sirva de palanca. En mi caso yo usaré esta pluma que venía con el kit, entonces introducimos y con mucho cuidado vamos soltando las pestañas que sostienen el chasis. Una vez terminado, solo retiraremos la tapa para finalmente tener acceso a las tripas de nuestro equipo. Ojo, esto es muy importante, antes de manipular la laptop desconecta la batería, esto con el fin de evitar cortocircuitos, ya que si está conectada le transfiere algo de corriente a la laptop. Lo primero que vamos a retirar será el disco duro, solo quitaremos los tornillos y tiraremos de él hacia atrás. Después retiraremos la batería, para ello únicamente quitaremos un tornillo y ya que la tenemos desconectada la sacamos con mucho cuidado. En general todo con la más mínima precaución. Ahora sí que los speakers o los parlantes es sencillo, no llevan tornillos, así que solo los desconectamos y después de ello vamos a seguir el cable que viene cruzado en el chasis. Solo seguimos el camino hasta llegar al otro speaker para finalmente retirarlo. Ahora procedemos a desconectar los flexores, es muy sencillo, quitamos el seguro y desconectamos el flex, todo esto siendo muy delicados. Entonces teclado, touchpad, display, los coolers o fan, el cable del tomacorriente, y luego desconectamos el flex que alimenta la iluminación del teclado. Procedemos a desconectar también la antena Wi-Fi, desconectamos primero las antenas y luego retiramos el tornillo para finalmente sacar la tarjeta de red. Perfecto, ahora retiraremos los tornillos de los coolers, en teoría están desconectados y sin los tornillos es cuestión de retirarlos nada más, pero no, primero debemos retirar el disipador para poder remover los coolers, entonces es cuestión de quitar los tornillos del disipador para finalmente poder retirar los coolers. Listo, ahora lo que vamos a hacer es quitar los tornillos que sostienen la tarjeta madre o mainboard. Aclaro aquí que al momento de volver a colocar estos tornillos, ten en cuenta que debes colocarlos en donde van las flechas. La tarjeta madre especifica su ubicación, entonces no hay lío. Una vez retirados los tornillos, verificamos que todos los flexores hayan quedado desconectados, porque de lo contrario los podríamos dañar. Por lo menos a mí me faltan dos, el que alimenta la iluminación del teclado y uno que va conectado en la parte de atrás, que es el panel frontal. Para desconectar este último se debe levantar un poco la tarjeta. Y una vez desconectado ya tendremos la tarjeta libre. Y aquí está el chasis limpio, solo quedan algunos cables del display y flexores sueltos. Si necesitas cambiar algún componente o simplemente darle mantenimiento, pues es cuestión de seguir el video al pie de la letra y ya. Para volver a armar nuestra laptop solo debemos repetir el proceso en reversa, literalmente. Es lo mismo, solo recuerda ser ordenado con los tornillos, esto es muy importante. Entonces procederé a armar nuevamente la laptop, esta vez en cámara rápida para no alargar el video. Así que empecemos.
Si te sobran tornillos, no te sientas mal, al contrario, ve el lado positivo, mejoraste el diseño de fábrica. No, es broma, que por nada del mundo te sobren tornillos. Ok, aquí es donde más de uno va a padecer, hora de ver si todo esto quedó bien armado. No te asustes si no enciende rápido, es normal que cuando la desmontas por primera vez dura hasta 30 segundos en encender, pero si pasan más de 30 segundos y no enciende, sereno moreno. Solo vuelve a desmontar y verifica que todo haya quedado bien conectado. Puede que algún conector o flex quede medio puesto y esto impida el arranque. Hasta aquí el video de hoy, espero lo disfrutaras. De ser así, no olvides apoyarme con tu poderoso me gusta. Para más contenido suscríbete y activa la campanita, de esta forma YouTube te notificará de nuevos videos. Con todo esto dicho, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.